Bueno, hoy Moncloa.com nos acerca a realidades internacionales muy duras como la que se vivió en Bolivia con el régimen de Yanine Áñez. Para ello tenemos a los protagonistas que nos van a contar qué ocurrió en el país latinoamericano en la crisis de 2019 y 2020. Tenemos con nosotros a Marisa Fernández. Marisa es una de las bolivianas que está aquí viviendo en España. Tenemos a Aibén Guadanca, que fue víctima de torturas durante las protestas, y tenemos a Nadezhda Guevara, que es la abogada de las víctimas del golpe de Estado que se produjo en el país. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Por qué estáis en Europa? Bueno, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el motivo y el objetivo de nuestra presencia era hacer nuestra denuncia ante la 72 sesión del Comité contra la Tortura en la ONU, donde hemos presentado nuestra querella penal iniciada en la vía ordinaria ante el Ministerio Público en Bolivia contra Yanine Áñez, contra Arturo Murillo, por los delitos de tortura, tratos crueles y delitos conexos, ¿no? Entre ellos está desaparición forzada, violencia racista y otros que están condenados también como graves violaciones de derechos humanos. Remontémonos a los orígenes. Todo esto surge de un golpe de Estado que tuvo lugar en 2019. Hay 21 días de protestas. Tú estuviste en las propuestas, Aibén. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió? Realmente muchas gracias, buenos días. Sí, era muy tremendo lo que pasó, parecía un lugar de combate, de guerra, porque como los militares y los policías salían, ¿no?, en ese momento a dispersar a la gente, entre comillas puedo decirle, pero no era una dispersión, donde no utilizaron armas de dispersión, lo que es con gases, ¿no? Directamente los policías ya eran armamento de guerra que utilizaron y eran directamente a matar, ¿no? En esas fechas, el 19 de noviembre del 2019, mi persona era la que estaba pasando por ahí, porque yo trabajaba en una institución, un hospital, que es la Caja Nacional. Yo soy licenciado en enfermería, he estudiado 5 años allá en Bolivia para tener la carrera, y tengo la especialidad de terapia intensiva neonatal, en el cual solo yo pasando ahí vi el primer enfrentamiento. No lo tomé un poco el interés porque yo pensaba que iba a ser solo un enfrentamiento con los policías, como siempre por las protestas, y iba a pasar eso. Pero mediante el enfrentamiento que había ya se ve y se escuchan los primeros sonidos de la bala ya así. Los disparos que ya se escucha y comienzan a caer los primeros heridos. Y esos dos primeros heridos que caen, los mismos militares intervienen y lo meten a la planta de Sencata. Por eso la gente comienza un poquito a molestarse de eso para poder sacar a la gente, a los heridos allá adentro, porque no querían devolverlos. Y comienza a alterarse la gente y comienzan a tumbar los muros para poder sacar, y de ahí salen los disparos. Se ve al primer herido, al primer fallecido, cómo cae en un impacto de acá, en el cuello. Ahí es mi intervención de mí. Yo todavía no quería intervenir en ese momento, pero por la necesidad, la humanidad que yo tengo, porque para eso hemos estudiado nosotros, lo hacen acercar más al herido y yo lo veo. Todavía no quería atender en ese momento, pero hay una señora que levanta la polera y cómo salía la sangre. Y era mi desesperación mía para poder ayudar a ellos, y me metí, ¿no? Pero no tenía los instrumentos para poder ayudar. Lo único, pedí algún trapo, algo para proteger el orificio. Una mujer, una señora de polera viene, rompe su mandil, me da el trapo y coloco yo la protección ahí. Ahí presenta un paro el señor. Y hacemos todo para poderle sacar al señor. Y entre eso presenta el segundo. Ya no hemos podido sacar porque el sangrado de los ríos no teníamos una vía para colocarle, no teníamos. No había médicos en ese momento, no había ambulancias, pero sí había ambulancias para los militares, que en ese momento cuando entraban a Sencata, ingresaban 3 ambulancias, y entre ellos está metido uno de la Cruz Roja. Ingresa ahí y da vuelta junto con ellos. Y yo grito, les digo, por favor, necesito ambulancia, llévenlo, está herido. Y nadie me da el interés, más les importaba era agarrar, gasificar y disparar. Y donde estaba yo con él, comienzan a disparar, yo me voy sobre el cuerpo. Y como las paredes donde yo he atendido se notan los 2 disparos que llegan, los 2 orificios, y paré, y sobre eso grité, basta, ahí, y no entendieron ellos, a la gente hicieron corretear, y yo ya lo vi al joven con tanta sangre que perdió,
ya falleció, ¿no? Pero eso lo interpretaron muy mal lo que es aquellos señores allá en Bolivia, los de la derecha, nosotros los hablamos, los de unas personas que, no sé, no le entiendo su razonamiento de ellos, han pensado que era un teatro. Lo han dicho que era un teatro, han dicho que se está haciendo el chistoso, ¿cómo pueden hacerse la burla después que el señor fallece? Fallece el señor, yo le llamo al policía, me encuentro con el primer coronel, tenía una cámara acá y tenía otra cámara acá, el señor, el coronel, y yo le dije, por favor, este cuerpo llévenlo a la morgue para que hagan su autopsia de ley. Porque nosotros queríamos saber por qué ha muerto, porque no podemos ir así. Y comenzaron otra vuelta que no, que comenzamos a pelear en una discusión. Ahí yo demostré mi credencial, quién soy, demostré yo todos mis documentos que yo manejo con lo que es. Y en ese momento no me entendieron, pero el mismo coronel me dijo, sabes que identifícate con algo, porque la gente va a comenzar a pensar mal. Mira, él ya me advirtió en eso. Yo siempre que yo trabajo en el área de quirófano, me coloco mi pijama en ese momento, pero en ella me interviene que yo soy un falso médico. Dicen que soy, no, pero yo soy licenciado en enfermería y estudio 5 años, ¿no? Yo no soy ningún fallado, pero lo hacen volver ahí, hacen un montaje, lo que es la FELCC, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen allá en Bolivia, monta las imágenes donde me ven con un falso policía, falso militar. Yo digo, hasta el más tonto se da cuenta que no es mi persona. La persona del policía es una persona mayor y el militar es una persona mayor, joven, y se ven ahí la consecuencia que yo no era. Pero así el gobierno ha querido mediáticamente querer lastimarme por lo que yo estaba ayudando. Soy la única persona que ha estado 4 horas en el conflicto sacando a los heridos, solita. Me revolcaba cuando caía, la gente escapaba, cómo caían los disparos allá, la gente caía al piso. Yo me entraba revolcando, arrastrando para sacar, porque la gente pasaba encima de ellos, se saltaba por el temor que ellos se iba a pasar al otro muro y los heridos caían ahí. Yo me metía, saltaba encima y pasaba y se los arrastraba a los heridos. Solo darle los primeros auxilios, nada más. Ese hice allá, hice con más de 26 personas los primeros auxilios. Sí que hicimos eso, pero mediáticamente el gobierno golpista, que nosotros lo decimos, y realmente han comenzado a montar mi imagen y hacer la demanda y hacer una búsqueda sobre mí. Y yo realmente termino el conflicto, pasa todo eso, a ese tipo de 2 de la tarde, yo comienzo a llamar a la Cruz Roja Internacional, porque no había nadie que me ayude, no había nadie. Y llamo a los médicos estudiantes, a las enfermeras estudiantes que nos puedan colaborar en ese momento, y ellos vienen a la media hora, se aparecen varias personas. Y entre esos hay médicos bien reconocidos, sabido que yo los he visto, que me han colaborado en ese momento. Dijeron que como los organizan de esta forma, a otros les he mandado, había otro lugar, otro puesto, les he mandado ahí, y conmigo se han quedado varios. Y entrábamos así, ellos han visto los conflictos, cómo era, y con ellos entrábamos y sacábamos a los heridos y se atendía. Por esa razón, mira, hermana, que por haber ayudado a los heridos, haber atendido en ese momento, mediáticamente me acusaron a mí de sedición, instigación y terrorismo, en el cual a mí me arrestan, me sacan de mi trabajo, yo presentando al día siguiente a mi trabajo, fui a pedir ayuda. Yo pensando que en Bolivia los que tenemos la representación de derechos humanos en Bolivia, voy a pedir ayuda yo a ellos, pensando que ellos me iban a proteger a mí como derechos humanos. Pero ¿sabe qué me dijeron ellos a mí? ¿Para qué te metes? Me sacaron. Y eso pasó en la Defensoría del Pueblo, que tenemos una institución que tiene que defender a los derechos humanos, pero no, me sacaron de la institución. No sé cuál es el temor, me sacó con un policía de la institución, los señores, yo no sabía dónde ir, porque ya estaba yo totalmente ya destruido, porque ya me estaba buscando la policía. Fui a los canales, Canal 7, fui a Canal Bolivisión, fui a RTP a declarar lo que pasó. Sin duda un testimonio dramático de lo que ocurrió allí, que se refleja en la realidad, y para ello nos habéis mandado vídeos de lo que allí ocurrió, que vamos a verlos, pero este conflicto armado se metieron las instituciones, supuso la caída de Evo Morales. ¿Para vosotros es justo que el presidente abandonara el país? Yo creo que hay que hacer un contexto histórico de lo que ha pasado, ¿no?, en Bolivia. Y precisamente tiene que ver como consecuencia estas graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero ¿a causas de qué? Es la pregunta, ¿no?
Cabe decir que hay grupos conservadores elitistas que de manera permanente en el transcurso de este año se han resistido a la construcción de un Estado plurinacional, ¿no? Un Estado que vaya incluyendo a naciones y pueblos indígenas originarios como parte del poder constitutivo de Bolivia. Y ante ello han marcado una suerte de resistencia con un discurso muy racista, con un discurso del odio que se ha ido alimentando también en el transcurso de este tiempo antes del periodo de 2019 y 2020, ¿no? Es por ello que aparecen estos grupos paraestatales como los denomina la CIDH. Estos grupos paraestatales que estaban armados han tenido una previa formación y han tenido un objetivo. El objetivo central de estos grupos paraestatales era provocar miedo en los movimientos sociales, en los movimientos campesinos y trabajadores para que ya no ejerzan, ¿no?, su derecho a la protesta. Estos grupos paraestatales en los 21 días de paro cívico han ejercido una violencia desproporcional, pero además de eso, en el primer cabildo de estos 21 días, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz anuncia que ya había conversado con la policía, con los altos mandos, y que no debían preocuparse, ¿no?, anunciando previamente que un paro cívico ya estaba apoyado por la policía. Entonces eso ya significaba que ya había un golpe precisamente planificado. En ese sentido viene posteriormente esta unidad cívica policial donde hacen operaciones conjuntas en contra de la población, ¿no? Y Yanine Áñez emerge en el poder en una sucesión inconstitucional, ilegal, pero que es apoyada por policías y militares, ¿no? O sea, nosotros podemos evidenciar que son ellos, son los militares quienes le ponen una banda presidencial, no es la Asamblea Legislativa, no es el voto popular, y a partir de ello, para supuestamente pacificar el país, se emite el Decreto Supremo 4078, un decreto supremo que exime de responsabilidades a Fuerzas Armadas y policías para ejercer la violencia. Es a partir de ahí que nacen las masacres de Sacaba, de Huayllani, de Sencata, víctimas de torturas como quien aquí tenemos presentes y muchos más, ¿no? Y que además continúa con ese discurso racista, una polarización en el país y fomentando el odio. Vale decir que esta estigmatización que se ha creado era en función de que, bueno, si tú eres indígena, eres del partido político del MAS, si eres indígena, masista, eres comunista, eres pro Venezuela, eres pro Cuba, por lo tanto eres delincuente, o sea, como que te ponían en un lado de los malos, ¿no? Y ellos eran los buenos, los cristianos, los que creían en Dios, los que estaban pacificando, y detrás de ello un cerco comunicacional, ¿no?, que hasta hoy estamos tratando de romper gracias a estos escenarios que ustedes nos brindan en otros países también. Un cerco comunicacional donde podía haber manifestaciones de millones de personas, como cuando bajaron los ataúdes desde Sencata a la ciudad de La Paz. Hubo una represión total, un cerco a la población, pero los medios de comunicación estaban cubriendo cuál era el cuarto de Evo Morales, cuál era el traje que él usaba, ¿no?, y la vestimenta que se ponía todos los días. Entonces, eso significa también que ha habido una alianza cívico-policial con los medios de comunicación que realmente han asumido el gobierno durante un año y que además se ha alargado sistemáticamente a propósito del COVID-19. Sin duda, esta crisis trajo la caída de Evo Morales y el ascenso de Yanine Áñez. Yanine Áñez fue presidenta durante un año. Ella dice que por su sucesión constitucional, a vosotros os parece que es sucesión inconstitucional. ¿Qué valoración tenéis del gobierno que tuvo la presidenta Áñez?
Bueno, fue un gobierno donde definitivamente se cometieron graves violaciones de derechos humanos, lo dice el informe de la CIDH del 10 de diciembre del 2019, lo ratifica el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia y lo vuelve a ratificar el informe de la GIEI de la CIDH, ¿no? En este periodo fue donde se marcó más de 38 fallecidos, más de 1.500 heridos, víctimas de tortura que en este periodo nos hemos compuesto en el Comité contra la Tortura para hacer las denuncias. Entonces, he estado marcado por estas violaciones de derechos humanos y por otros delitos, ¿no? Delitos de corrupción, ¿no? Un quebrantamiento institucional en Bolivia donde el Poder Judicial se ha hincado definitivamente al Poder Ejecutivo, un ministro de gobierno que era en su momento Arturo Murillo, quien podía definir la suerte de todos los dirigentes, un día los apresaban, al día siguiente aparecían sentenciados, él emitía órdenes de aprehensión por encima del Ministerio Público, ¿no? Y hasta jueces que estaban tratando de investigar casos en contra del gobierno, no los ha puesto en detención, ¿no? O sea, hubo un desorden institucional que solamente muestra los estados de no derecho, ¿no? Entonces, eso es el resultado del gobierno de Yanine Áñez, pero además del resultado y estas graves violaciones de derechos humanos, hay delitos. No podemos decir que solamente son graves violaciones, esos son delitos y se convierten en delitos de lesa humanidad. Hay pactos y tratados internacionales ratificados por Bolivia en torno a estos hechos y se debe cumplir la norma. Es por eso que ahora nosotros hemos presentado una querella penal contra Arturo Murillo, contra Yanine Áñez en Bolivia, impulsado por las víctimas, con 54 víctimas que han hecho su protocolo de Estambul y pueden demostrar que tienen secuelas de las torturas. Sin duda, unas víctimas que siguen vigentes también a día de hoy. Marisa, tú lo has vivido en tus propias carnes, tu hijo es una de ellas, ¿no? Desgraciadamente. Eso es. Yo estoy aquí 20 años viviendo, pero tengo la mitad de mi familia en mi país. Uno de mis hijos ha sufrido también pues, esta violación a los derechos humanos, puesto que está en la cárcel pues, un año, él es inocente y sufre de este sistema, del sistema judicial, que es un sistema totalmente autónomo y no hay justicia, está manejado por unas grandes élites y la justicia allá todo es con dinero. Entonces hay mucha gente inocente que si no hay dinero para pagar un abogado, los abogados ponen sus propios precios. O sea, el objetivo de que nosotros como ciudadanos, como residentes bolivianos en Europa, hemos decidido apoyar esto porque vemos así de cerca todas las injusticias, toda la persecución hemos visto en el golpe de Estado del 2019-2020. Entonces nuestra familia nos llamaba y diciendo, mamá, está pasando esto, están matando a nuestras raíces, a nuestra gente, estamos sufriendo persecución. Están en un barrio de allá, de alta sociedad, como se maneja allá esos términos, pues mi hija estaba en el coche, le han abierto el coche por tener la bandera huipala, pues le han llevado y ha sufrido también grandes agresiones. Allá lo han hecho en este régimen golpista. La gente de alta sociedad, como se dice, pues lo que han querido, con una persecución hacia los indígenas. Entonces esto es lo que nosotros intentamos, memoria, justicia y no repetición, porque aunque nosotros vivimos aquí, pero nuestra familia está allá. Entonces, por eso es que apoyamos esto como ciudadanos bolivianos.
esto no está financiado, o sea, nosotros los bolivianos, para que puedan estar aquí las víctimas, la abogada, nosotros los ciudadanos que estamos apoyando para que esto se pueda visibilizar y que por lo menos ojalá oigan y pueda mejorar ese sistema judicial, ese poder judicial. Sin duda una violación de los derechos humanos denunciable y que la propia comunidad boliviana en España está apoyando y está denunciando en medios de comunicación y con distintas actuaciones. Vosotros habéis viajado por Europa, me comentabas que habéis estado en Berlín, que habéis estado en Suiza y ahora estáis en Madrid. ¿Qué manifestaciones o qué actividades tenéis programadas para estos días para denunciar esta grave situación que se vivió en el país hace tan solo 2 años? Sí, en realidad, a partir de esta denuncia que ha causado repercusiones porque se ha mencionado en la sesión por parte del relator que examinó a Bolivia el caso específico de Eben Huaranca, hubo repercusiones, ¿no? En ese sentido, él representa a una cantidad de víctimas que sufren el mismo patrón de violencia estatal en el 2019 y el 2020, ¿no? Y todas estas personas, incluso más allá de estas 54 que están en las denuncias, no han sido víctimas de tortura, han sido víctimas de este gobierno inconstitucional del 2019 y el 2020. Y por ello hemos iniciado esta marcha por los derechos humanos, ¿no? Es una marcha para que en Europa puedan conocer la verdad del pueblo, nuestra verdad. Hemos tenido conocimiento que hace unos meses han nominado a Janine Áñez con el premio Sájarov aquí en Europa, que ha causado mucha indignación, no solamente a las víctimas, sino a toda la población boliviana. No podemos premiar a quien comete violaciones de derechos humanos. No podemos cegarnos ante la muerte, ante la tortura, ante la represión. Debemos impulsar las investigaciones y no podemos utilizar el dolor del pueblo como banderas políticas o partidarias. Eso no es correcto. Y eso es un llamamiento para todos aquellos que en su momento han nominado a este premio a la señora Janine Áñez. Es por eso que estamos aquí, ¿no? Tratando de hacer conocer esta verdad y hemos iniciado esta marcha yendo por todos los países en diferentes actividades. Hemos estado reunidos con parlamentarios del Comité de Derechos Humanos, hemos estado en el Parlamento alemán, ¿no? Hemos estado con colectivos feministas, colectivos de la sociedad civil en Berlín, hemos estado en Zúrich con la Red Latinoamericana, con el Observatorio de Derechos Humanos de México. Ayer hemos estado en Austria en una actividad virtual con muchos activistas de derechos humanos y bueno, ahora estamos en Berlín. Tenemos hoy día nuestra actividad por el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, a propósito de la firma, ¿no?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde también vamos a tener una actividad desde aquí, desde Madrid. Tenemos una pequeña concentración que va a estar transmitida también por otros países y replicado también en Bolivia, ¿no? Entonces estamos haciendo estas conexiones. Tenemos mañana una actividad sobre voces del golpe, donde vamos a tener los testimonios de las víctimas, una víctima presencial, pero también van a estar otras víctimas virtualmente. Vamos a explicar cuáles han sido las secuelas del protocolo mediante el protocolo de Estambul. Va a estar también una especialista en derechos humanos de aquí de España, viendo cuáles han sido las repercusiones aquí en Europa de lo que ha ocurrido en Bolivia y lo que ocurre en Latinoamérica ya periódicamente. Y bueno, tenemos las actividades en Barcelona y ya vamos retornando a nuestro país para seguir impulsando esta campaña y la implementación de todas las recomendaciones que ha hecho el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH en torno a las masacres y cómo el Estado debe responder a ello y también a las recomendaciones de la CAT.
Pues muchísimas gracias por vuestro trabajo, abogada, señor Guadanca, señora Fernández, por traernos esta realidad escalofriante aquí a España, a Moncloa.com, y por denunciar esta falta de derechos humanos y estas torturas que se vivieron hace tan solo unos años. Muchísimas gracias por vuestro testimonio y ojalá se solucionen las cosas, y gracias por acercarnos al otro lado del Atlántico lo que allí ocurrió. Gracias. Gracias. Muchas gracias por el espacio que nos has dado y nada, gracias. A vosotros. Gracias.